Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este Sejuven Talks. Su servidora, Esmeralda García Cebes, psicoterapeuta de Sejuven. En esta ocasión vamos a hablar brevemente de un tema sumamente interesante que ha estado surgiendo por varios lados, el interés de conocer qué es el ghosting y cómo manejarlo, cómo gestionarlo. Probablemente te ha pasado en alguna ocasión con alguna relación de estos como quedantes o como que andamos queriendo ser algo, que de repente estás hablando por red social o estás teniendo una comunicación fluida por WhatsApp o estás teniendo de repente alguna aplicación a través de estas apps de citas, contacto, y de repente desaparece, empieza a disminuir la comunicación, empiezan las respuestas a ser cada vez más cortantes. Preguntas, oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? De repente te entra como una angustia, una preocupación por saber si la otra persona está realmente bien y no hay respuesta. Pareciera que te dejaron en visto, pareciera que cada vez la comunicación se va difuminando de forma que eventualmente la persona en cuestión desaparece. Esta práctica es mejor conocida como el ghosting. ¿Pero qué es esto del ghosting? Se refiere principalmente a una práctica en el que dos personas están teniendo interacción a través de algún tipo de red social y de repente, pues te dejan de contestar, va disminuyendo esa comunicación y pues nada, finalmente desaparecen como un fantasma. O te das cuenta que te bloquearon. ¿Y qué lleva a una persona realmente a ghostear? Porque muchas veces las personas que viven este tipo de experiencias se preguntan, ¿hay algo malo en mí? ¿Hice algo mal? ¿Realmente dije algo que no debía decir? ¿Incomodé a la otra persona? Y las hipótesis pueden ser muy diversas, sobre todo de la persona que ha sido ghosteada. De forma que, una de las explicaciones o de las hipótesis generales de las personas que han pasado por estas experiencias es que probablemente de parte de quien ghostea haya falta de interés, haya miedo al compromiso, haya miedo al rechazo, haya esta escasez en la famosa responsabilidad afectiva, haya una serie de falta de habilidades sociales y de convivencia y sobre todo de empatía de parte de esta otra persona. Sin embargo, las teorías psicológicas, sobre todo los estudios que se han realizado con personas que manifiestan haber sido ghosteadas por otras personas que tienen rasgos narcisistas de personalidad en su mayoría, han descubierto que el ghosting está asociado a una serie de elementos que van más allá únicamente de haber perdido el interés. Esto tiene que ver con una dimensión de desconexión y de vínculo hacia la otra persona. Para ahí lo voy a explicar. No va a ser tan complejo entenderlo. Esto quiere decir que una persona cuando está en una interacción o está estableciendo un vínculo, empieza a asumir que en ese vínculo va a haber momentos en los que experimente emociones agradables y emociones desagradables. Este tipo de personas generalmente tienen un miedo intenso al malestar emocional, de forma que se activan ciertos estilos de afrontamiento que no favorecen a las relaciones en pareja. En estos motivos existe algo sumamente importante de considerar. Últimamente, en la sociedad actual y en el estilo de vida que estamos viviendo, tendemos a deshumanizar a las personas. Hay un fenómeno de normalización de la deshumanización. ¿Esto qué implica? Que vemos a las personas a través de las pantallas como eso, como un perfil. Dejamos de pensar y de validar que detrás de esa pantalla existe una persona con emociones, con sentimientos y con una individualidad que la hace ser un ser humano. Y de esta forma pareciera que generamos un desvínculo con la otra persona y esto facilita la carencia de empatía. Sin embargo, hablando de empatía y de estilos de afrontamiento, debemos de considerar también que estos estilos están más vinculados a los estilos de tipo evitativo. Sí, las personas que ghostean tienden a evitar el conflicto, a evitar no solamente el mal momento, sino el malestar emocional que les genera el conflicto o la confrontación. Generalmente, al evitarlo, eventualmente lo van a perpetuar. Esto quiere decir que es algo que se va a seguir repitiendo y repitiendo cotidianamente, de forma que no habrá una relación en la que no tiendan a repetir este patrón de comportamiento. Y quizá te preguntarás, he sido ghosteado, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿O cómo puedo gestionar el malestar que me genera el haber sido ghosteado? Un elemento principal es
el reconocimiento de lo que sucedió. No es tan sencillo realizarlo, pero te voy a dar algunos tips. De entrada, una relación o establecer una relación o un vínculo como tal es una experiencia de la misma vivencia humana complicada. Todas las relaciones, independientemente de la funcionalidad que tengan, son complejas. Sin embargo, cuando se trata de una relación o un vínculo que llevaba un objetivo amoroso o romántico de por medio, lo es aún más, porque aquí es donde se hacen presentes emociones que muchas veces son difíciles de gestionar. Una recomendación es comenzar a visualizar la experiencia como eso, una experiencia en tu vida. Ese vínculo o esa interacción que empezabas a tener con la persona que te ha ghosteado no llegó a consolidarse en algo que sea duradero o en algo que tenga las bases necesarias para poderse considerar una relación estable y una relación saludable. Esto quiere decir, en otras palabras, que verdaderamente quien te ghosteó te ha hecho un favor, y por más curioso o raro que suene, te está mostrando cómo genuinamente se comporta en las relaciones sociales y sobre todo en aquellas que implican el amor romántico. Esto es una súper oportunidad para que tú, que has sido la víctima del ghosteo, te des cuenta y prácticamente te ahorres el tiempo de establecer un vínculo o de buscar una cercanía con esta persona. Otra recomendación que te puedo hacer es que valides lo que ocurrió, que valides tus emociones, que valides que efectivamente es incómodo, genera tristeza, genera afectaciones emocionales y probablemente haya momentos en los que te cuestiones si tú tuviste la culpa o hay algo malo en ti. Tranquilo, tranquila. Tranquile, no hay nada malo en ti. Lo que sucede o lo que está sucediendo en esta situación del ghosteo no depende de ti, depende meramente de las habilidades de la otra persona. Y el tratar de focalizar tu atención en lo que está a tu alcance y no en lo que depende de otra persona, te ayudará a que la propia responsabilidad que tú tienes sobre la relación la enfoques solamente en ti. Ahora, importante, el ghosting no es válido en ninguna situación. Este es un tipo de violencia normalizada que lamentablemente en cuestiones de relaciones amorosas creemos que a veces es válido ghostear. Esto lo único que genera es una afectación en ambas personas. Tanto refuerza la conducta y el estilo de afrontamiento no funcional en quien ghostea, como quien ha sido ghosteado perpetúa el hecho de ser ghosteado. Es decir, sigue reforzando el ser ghosteado. Esto quiere decir que no hay ningún término bajo el que pueda ser válido ghostear. Esto se conoce en nuestra actualidad y en nuestro contexto como la famosa responsabilidad afectiva, que no es más que ser conscientes de qué nos corresponde, de que somos 2 seres humanos o 3 seres humanos o 4 seres humanos interactuando y formalizando o formando un vínculo. Y en este vínculo hay pensamientos, hay emociones y hay conductas que deben ser validadas desde la propia experiencia de cada persona. Si quieres saber más recomendaciones y quieres conocer más acerca de este y otros temas de salud mental, te invitamos a que sigas consultando nuestras cápsulas. Muchas gracias.